¡Ajá! Ni siquiera China puede superar la edición limitada del sable de doble filo que apareció en la Guerra de las Galaxias, la amenaza del fantasma. ¡Oh! ¡Lo sacaste de su empaque original! ¡No! ¡Ya no es coleccionable! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de Ahora Todos Tienen Podcast, en este caso la edición de verano, un poco más descontracturada, más chill, más relax. Mi nombre es Eduardo Pastor y como siempre no estoy solo en esta aventura que hemos emprendido hace más de medio año, sino que estoy con mi amigo, mi hermano, el señor Diego Forgan. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, acá andamos, raramente, muy extraño en nosotros, creo que ya no cumplimos la promesa de los cada 15 días el episodio de verano, lo estamos grabando el 17, con lo cual ya nos pasamos 2 días del 15 de enero, pero bueno, son vacaciones, entiendan que fue un año complicado, y bueno, estamos descansando o haciendo otras cosas, en fin. Entre otras cosas, te comento, esto lo tiro así, no se habló antes, pero me gustaría comentártelo. Vi el primer capítulo de WandaVision y no me dieron ganas de ver ninguno más. No importa, si después querés hacer un episodio especial, lo debatimos un poco más. Pero no voy a dilatar más esta introducción porque además de ser un episodio especial de verano, es especial por otra cosa. Así que te doy el pase, largale de una. Tajante ese comentario sobre WandaVision. No vi nada todavía, pero más adelante lo vamos a debatir. Pero no en este episodio, porque en este episodio vamos a conversar sobre el Día del Coleccionista que ha pasado el 7 de enero, hace tan solo una semana aproximadamente. Y para este episodio hemos tenido la oportunidad, gracias a un enorme esfuerzo de producción, de tener a nuestro segundo invitado especial, que tengo el honor de presentar, una persona a la cual admiro mucho y es el mayor coleccionista que yo conozco, y por suerte también tengo la suerte de que es parte de la familia porque es mi cuñado. Es el señor Agustín Huerta. Agustín, bienvenido a Ahora Todos Tienen Podcast. Gracias, Edu, gracias, Diego. Solo voy a arrancar con una cosita de WandaVision. Escuchaba a Diego recién diciendo no quiero volver a ver nunca más otro capítulo. Me llegó un comentario parecido en un canal de chat que tengo con varios amigos coleccionistas de distintas cosas y demás, y a su vez una persona que fue muy importante en mi etapa de coleccionista y que hoy en día es crítico de cine, escribe para el Diario de la Nación en la parte de espectáculos, hace revisión de varias cosas y demás, decía exactamente lo contrario. Decía que había arrancado muy bien WandaVision, así que tengo en este momento una gran contradicción que me lleva aún con más ansias que antes a querer mirarlo. Vamos a arrancar primero a la gente comentando que qué es esto de coleccionar, ¿no? O dónde empezó, por lo menos nuestro fanatismo por coleccionar cosas. No sé si alguno de ustedes quiere empezar a comentar qué es lo primero que recuerdan haber coleccionado o que tuvieron la conciencia por lo menos de decir, bueno, tal cosa realmente quiero empezar a coleccionarla, ¿no? Que básicamente es juntar muchas cosas de lo mismo o parecido o de un mismo rubro, ¿no? Digamos. A ver, Agus, comentanos dónde empezaste a coleccionar o qué empezaste a coleccionar. Sabés que el otro día, cuando me dijiste, che, vamos a hacer el podcast, necesito invitarte, sos el mayor coleccionista que conozco, me puse a pensar justamente qué fue lo primero que me puse a coleccionar, o lo primero que a conciencia me puse a coleccionar. Y me acordaba de que cuando yo iba a la casa de mi abuela, era muy chico, mi abuela siempre me mostraba que mi papá tenía una caja llena de estampillas, él coleccionaba estampillas. Algo muy común, hace muchos años atrás, había álbumes, vos tenían como unas tiras plásticas donde vos ponías la estampilla además, si tenía el sello postal o no tenía el sello postal tenía distinto valor, y yo creo que tenía, no sé, 10, 11 años, con mi primo Federico, que en su momento fue un ávido coleccionista de monedas,
coleccionaba insectos. El tipo iba, cazaba los insectos y los clavaba en telgopor como si fueran los que uno veía en el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, igual. Solía ir mucho al Parque Rivadavia los fines de semana por la mañana, que había muchos grupos de coleccionistas intercambiando cosas. Mucho tema de filatería, mucho tema de monedas. Y ahí recuerdo haberme comprado un pequeño cartoncito, un blister de cartón que estaba cubierto de celofán con estampillas de dinosaurios. ¿Sí? ¿Por qué de dinosaurios? Aparte, dentro de todas las que había, elegí esas específicamente, pues yo, muy de chico, era completamente fanático de dinosaurios, tenía libros de dinosaurios, tengo todavía en la casa de mi mamá existe un libro que se llama Dinosaurios de la A a la Z, que era como una especie de diccionario de todos los dinosaurios que hasta ese momento se habían descubierto, estaban catalogados y demás. Entonces yo tenía una enorme fascinación por eso. Imagínense que lo que les estoy contando, año 95, veníamos también muy cerca del estreno de Jurassic Park, así que había como así un boom muy fuerte de los dinosaurios. Y eso fue lo primero que yo recuerdo haber comprado pensando en coleccionarlo. Y creo que al día de hoy eso jamás lo abrí. Sigue estando el cartoncito con el celofán, con todas las estampillas adentro, en algún lugar recóndito de ese placar coleccionista que existe en la casa de mi vieja. Y nada, que está lleno de cosas. Ahora, yo pienso, ¿no? ¿Serán de esos objetos que a lo largo del tiempo tienen más valor o de los que pierden valor por sustancial, digamos? ¿Tiene valor en el mercado las estampillas de los dinosaurios o será más el valor afectivo que le podés dar? Se supone que sí, o sea, en el mundo sigue existiendo lo de coleccionar estampillas. De hecho, nosotros no tenemos una costumbre fuerte acá en el país, pero en Estados Unidos por diversas cosas siguen sacando estampillas de ediciones conmemorativas de cosas, así que seguro que sí. Perdón, acá en la cultura argentina, una de las mejores películas se basa en una colección de estampillas que es Nueve Reinas. O sea, lo que se vende ahí y lo que da guita verdaderamente es la colección de las Nueve Reinas. Así que guita tienen que valer. Lo único que hay que ver si estás del lado de Darín o de Gastón Pauls. Pero por algún tema de dinero, si son legítimas, seguramente se vende. Quiero agregar una cosa más al respecto de lo que dijeron, que los otros días leí un tweet que decía que si vos eras una persona criada en los 90, seguro te pegó para el lado o de los dinosaurios o de los egipcios. No sé por qué, decía como que eran dos cosas que a los pibes de esa época nos cautivaba mucho, y yo entro dentro de la parte de dinosaurios también. No sé por qué, pero había como un boom de fascículos, revistas, ya a nivel científico, no solo para jugar, y también me acuerdo que había juegos de excavación y cosas por el estilo. ¿Por qué lo de los egipcios? ¿Tendrá que ver con la momia? O sea, la verdad no se me ocurre por qué diantres los egipcios. No sé, pero aparentemente es una que pegó, porque en el tweet varios decían sí, a mí me pegó para ese lado, a mí también. No, la verdad, yo de hecho ignoraba la parte de los egipcios, era más del palo de los dinosaurios. ¿Sabés qué debe ser? No creo que sea la momia. Una gran película de los 90, al menos para mí, que en realidad tenía un hype previo enorme comparativamente a después lo que era la película, Stargate, que tenía esos dioses que tenían los cascos que se corrían hacia atrás y era como medio futurista y estaba ambientada en un mundo bastante distópico que se parecía mucho al Egipto antiguo. Puede ser, yo la verdad desconozco la película, no voy a mentir, pero yo te doy la derecha, Igualmente Edu tenía un bocado para decir y lo interrumpimos, así que dale, Edu. No, yo iba a decir que no me pegó tanto para los dinosaurios ni para los egipcios. Yo creo que mi infancia me pegó más para los griegos y los romanos. No sé por qué, pero si estamos hablando de que éramos fanáticos, a mí me gustaba mucho eso. Pero ya nos estamos desviando un poco del tema y quería saber, Diego, vos, ¿qué empezaste a conciencia a coleccionar? Creo que a conciencia lo que empecé a coleccionar fueron roturas de corazón por parte de las chicas. Nada, mentira. Lo primero que empecé a coleccionar, creo,
conscientemente y que creo que la mayoría de los chicos hacen, fueron figuritas. O sea, claramente figuritas de un montón de franquicias y de dibujitos que salían en la época. Coleccionaba seguro el álbum, entre comillas, de moda del momento, o sea, el de Dragon Ball, el de Caballeros. ¿Por qué no? El clásico álbum que sale del Mundial cada 4 años. Eso por un lado, y por el otro creo que también algo que coleccionaba muy a conciencia y que también medio como que la cultura te obligaba a coleccionar, eran los tazos de las papas fritas, de todas esas cosas, porque todas las papas fritas, los chisitos, todo traía algún tazo, o algún muñequito, algo además del snack, ¿no? Y creo que esas fueron las dos primeras cosas que recuerdo y que de hecho todavía conservo figuritas y creo que tazos también, pero fija de Pokémon tengo, de Dragon Ball tengo, del Mundial Corea-Japón tengo y no sé si alguno más. Sí te puedo decir que de los álbumes no me quedó ninguno. Andás a ver dónde fue a parar eso. Y también recuerdo la fecha en la que terminó mi fascinación por los álbumes, que fue cuando descubrí que podía ir al mayorista y comprar directamente la caja de las figuritas y perdía toda la gracia, que era juntar los pilones de repetidas y cambiar en el recreo. No, ya está, porque abrías todos los paquetes del mayorista y ya llenabas el álbum el día 1. Te comprabas el álbum y lo llenabas. Bueno, yo ahora les voy a contar qué es lo que yo me acuerdo que empecé a coleccionar, pero ahora esa que decís vos, hay una peor. Si vas a la feria del libro, hay algunos stands que te venden los álbumes, pero ya con todas las figuritas completas. O sea, es un libro que replica al álbum, pero no tiene la figurita pegada, sino que es la imagen que ya viene impresa. Entonces vos vas y te compras, no sé, el supuesto álbum de Corea-Japón 2002 y te viene con todas las figuritas completas y tiene el dibujito pegado donde va cada una de ellas. Sí, bueno, pero quizás eso tiene valor por ser vintage, de alguna manera, porque es un álbum que ya no se consigue más. No sé si los pibes siguen juntando figuritas, más que nada por el Mundial. Eso sé que está vivo, porque en el último Mundial, en el Parque Rivadavia, se llenaba de gente cambiando. Lo que sí no incursioné dentro del mundo álbumes fue los digitales, los de celular y eso, que yo sé que vos, Edu, sí te bajaste alguno que otro, pero para mí ya ahí pierde la gracia. No sé si es tan bueno. Sí, he tenido alguno, creo que ese mismo de uno de los últimos mundiales, no del último sino del anterior, y me acuerdo que hasta las figuritas venían atrás, vos podías tener la figurita física y venían atrás con un código que vos lo podías cargar en la aplicación y te daba la misma figurita o un paquete, por ejemplo, en la aplicación de forma virtual. Que eso también estaba bueno, porque también había una forma de conseguir paquetes si vos los ibas abriendo y te los podías cambiar. Estaba bastante piola. Eso por un lado. Después, con respecto a las figuritas de fútbol, me acuerdo que uno de los últimos álbumes de fútbol que estuve coleccionando hace muchos años ya, ¿no? Venían unas tarjetas, no eran figuritas, sino que eran tarjetas parecidas a las de, como si fuesen cartas Pokémon, digamos, y que los jugadores también venían con diferentes stats para poder jugar unos contra otros, y después venían también unos tazos en ese mismo álbum. Me acuerdo porque en la parte de atrás tenías de esos folios donde podías poner las tarjetas y había unos folios redonditos para poner los tazos también. ¿Qué empecé a coleccionar? Recuerdo coleccionar monedas. De hecho, con la muerte de Maradona, recuerdo que yo tenía una moneda de Maradona que venía en un blister cerrado de cartón con plástico, que no sé dónde estará, pero estoy seguro de que en este momento debe estar saliendo algo de guita, y cuando la encuentre la voy a vender. También recuerdo haber coleccionado lo que vos decís, figuritas, tazos. A ver si se acuerdan de esto. ¿Se acuerdan de las tolas? Que eran los muñequitos chiquititos de colores que venían en las papas fritas. Los más conocidos eran los de Digimon. Los de Digimon, claro, que la onda era jugar como si fuesen bolitas, ¿no? Entonces vos tenías que tirar uno y golpeabas contra el otro y se lo ganabas a tu contrincante, digamos.
Y después cuando estuve más grande, recuerdo que coleccionaba, y esto no tenía que comprarlo, coleccionaba tarjetas de boliches, de matinés, por ejemplo, de retro. Lo Sí, peor de una- todo esto es que mi chiste de rotura de corazones, sí, obviamente es mentira. No coleccionaba eso, pero lo de Edu es 100% real, no fake, un link mega, recontra real, avalado por la Universidad de Washington, boludo. Te juro que tenía un montón de tarjetas y me acuerdo de las tarjetas sobre todo de retro y de The End, que eran las matinés que estaba cerca era lo más cerca que teníamos de Lugano. Entonces las conseguíamos porque venían los tarjeteros a la puerta y esas cosas. Y todas las tarjetas de los boliches, junto con las figuritas repetidas que tenía guardadas de algún mundial, se fueron en la decoración de un cuarto, de una habitación. La última habitación que yo tenía en la casa de mi abuela, había toda una pared que la había empapelado con las tarjetas de retro y con las figuritas pegadas. No sé si alguno quiere aportar algo más de cómo empezó. Yo iba a decir algo. Ahí tiraron un par de cosas que por edad no las llegué a vivir. Lo de las tolas no lo viví. O sea, eso no. De hecho, para cuando Digimon se estrenó, yo ya estaba medio grande en la secundaria. Eso no quiere decir que no lo mirara y demás, porque bueno, nada, fanatismo por el anime había siempre, ¿no? Pero no lo llegué a vivir tanto. Tazos sí coleccionados hay en la casa de mi vieja guardados. Ahí también, en una época, además de los tazos, habían salido unos medio cuadraditos que tenían que ver con unos bichos medios asquerosos, que además, más adelante lo que hicieron era, si comprabas ciertos paquetes, te venía además tipo una parte del cuerpo, no sé, una oreja, un pedazo de dedo, una cosa así. Bueno, en la casa de mi vieja hay cubitos armados donde adentro están todavía esos cosos gomosos que te traían con una oreja y ese tipo de cosas, todavía hay de esos guardados. Los álbumes de figuritas yo los juntaba, pero yo no puedo decir hoy que lo tome como que realmente lo coleccionaba con conciencia. Juntaba las figuritas porque me gustaba igual que me sigue gustando hoy esa sensación de haber alcanzado algo, por algo amo jugar a los videojuegos y lograr sacar ciertos logros. Bueno, es como que el álbum completo era eso, pero si hubiera sido más a conciencia el coleccionismo, por ejemplo, yo creo que todavía tendría algún álbum guardado y no es el caso, no guardé ninguno, siendo que, por ejemplo, había algunos que eran realmente fantásticos. Había uno, año 94, 95 más o menos, que era de bandas de rock. Y tenías, eran como unas tarjetas de cartón. La contraparte para más femenina era un álbum, creo que era de Garfield o una cosa por el estilo, que mi hermana coleccionaba. Pero después estaba el de rock, que tenía los logos de las bandas, las formaciones de las bandas, y tenías a Nirvana, a Van Halen, los Rolling Stones, Kiss, Poison, no sé, un montón de bandas de 80s, 90s, más o menos, ese rango de tiempo. Y la verdad era fantástico. Nunca los conservé. Hoy, ya más de grande, me arrepiento de no haber guardado, por ejemplo, todos los álbumes de los Caballeros del Zodíaco que completé en algún momento, porque son algunos de los que todavía querría. De hecho, hace poco habían sacado un álbum nuevo de los Caballeros del Zodíaco. Me lo compré, me llegué a comprar un par de paquetes de figuritas, pero no tuve la constancia de comprar como para completar, y me quedé con ganas de comprarme uno que habían salido hace poco. Creo que fue, no sé si fue durante la pandemia o un poco antes de la pandemia, de Marvel, que venían figuritas y además venían unas tarjetas muy buenas, por lo que me mostró por fotos un amigo, con varios covers de cómics relativamente recientes de Marvel con arte copado, o sea, de dibujantes muy muy copados, a veces portadas alternativas y demás. Dos cosas. Creo que en el último tiempo las publicidades de álbumes de figuritas descendieron considerablemente a lo que era antes, ¿no? Antes todo esto nos enterábamos por la tele, y ahora creo que aparecen solamente las publicidades de cuando sale un álbum de figuritas de mundiales, porque todos estos no. Y mientras estabas hablando, me acordaba del álbum de figuritas de los Caballeros del Zodíaco, que venían con unos que eran troquelables, era ese, ¿no?
que eran plateados y vos lo podías doblar y se paraba. Era un caballero zodiaco que se paraba. Era muy bueno ese, era buenísimo. Me hiciste recordar 2 cosas con esto. Una, que Dragon Ball también tenía una versión de los troquelables. Que te venía. Una de las páginas del álbum era la arena de pelea del torneo. Y se supone que vos los parabas ahí para pelear. Era recontra trucho, pero bueno, le agregaba un valor agregado más. Muy Y falopa. Sí, la otra cuestión es que para mí el álbum máximo hoy en día sigue siendo el del Mundial, porque el álbum del Mundial es abarcativo generacionalmente. Es decir, se lo compra el pibe, pero el papá lo ayuda a juntar también. Y esa ida al Parque Rivadavia a cambiar las figuritas, fíjate que siempre van los chicos con los adultos. O a veces hasta ni siquiera se lo compran a chicos el álbum, se lo compran adultos directamente. Y creo que por eso es el más difundido o el que sigue en pie hasta ahora. Después yo no sé si a los chicos hoy en día, a las nuevas generaciones que están más con la cuestión digital, las tablets, las computadoras y todo, les ceba tener un álbum de imágenes físicas. Digamos, o sea, es como que en algún punto se siente, no, esto lo puedo conseguir en internet y listo, y mejores ilustraciones, mejor calidad, entonces no tiene sentido. La gran ventaja que tiene el álbum del Mundial es el golpe nostálgico y que abarca a más de una generación. Por eso tiene ese valor, creo yo, y es el único que se mantiene en pie. 2 cositas como para cerrar con el tema de álbumes, porque nos cebamos un montón y ya no, creo que ya fuimos medio programa hablando de esto. Últimas 2 cosas. Tengo guardado en la casa de mi abuela mi primer álbum de figuritas, que era de Los Simpson, ¿sí? Que yo ni lo recuerdo de cuando lo tengo. Creo que, por lo que me dice mi vieja, me lo compró cuando tenía 3-4 años aproximadamente. De hecho, está todo pintarrajeado por mí. Y hay varias cosas interesantes de ese álbum. Punto 1. Venía con unos anteojos 3D, con la lámina roja y azul, que vos lo veías y se supone que las imágenes salían de la hoja, ¿no? Ahí Diego en cámara me está haciendo la seña de que había unas figuritas que las podías raspar y tenían olor. No, ese es posterior. Ese también me acuerdo, pero ese es posterior al que yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo temporadas de las primeras temporadas de Los Simpson. Y de hecho, las figuritas venían sin pegamento atrás. Eran solamente la hoja con el dibujo y que venía en el sobre, y lo tenías que pegar con plasticola en la hoja del álbum. Nuestro community manager se va a encargar de ir a buscar ese álbum y subir una foto a nuestro Instagram para que la gente lo vea. Era un 10 ese álbum. Aparte, como tenías que pegarlo así, terminaba teniendo un grosor que lo hacía parecer una cosa mucho más imponente e importante de lo que era. Muy bueno ese álbum. Igual creo que el álbum que más me gustó en mi vida, y insisto, pasamos a otro tema, era uno que era de Monsters in My Pocket. Algo que estaba muy de moda cuando yo era muy chico, año 90 por ahí, incluso tal vez un poco menos. Yo creo que estaba en preescolar cuando salió eso. Tenía una particularidad que era que, no me acuerdo si vos completando el álbum, creo, y podías mandar por correo un pedazo del álbum demostrando que estaba completo, y te devolvían una cajita que adentro tenía muñequitos de estos Monsters in My Pocket que eran muy, muy buenos. Entonces, completar el álbum en ese momento también tenía Chromie, que era la que hacía todos estos grandes álbumes de figuritas. Los mejores eran los de Chromie. Tenía eso. Cuando vos lo completabas, recortabas un pedacito, lo mandabas por correo así completamente arcaico, pero era lo que se podía hacer en esa época, y te devolvían un regalito extra. Entonces había un sabor adicional a haber invertido tiempo, plata, etcétera, a completarlo. Bueno, se estilaba mucho en ese momento el tema de la recompensa, digamos, después de finalizar el álbum. En los del Mundial o en los de fútbol, la pelota de fútbol era un clásico. Y también estaba esos disclaimers que ponían de que toda figurita tiene igual probabilidad de estar en un sobre para lavarse las manos. O casualidad, después a todos les faltaba el mismo.
Y la otra cuestión también es que muchos álbumes tenían que te hacían la gauchada de cuando te faltan 50, mandanos las 50 que te faltan y te las mandamos, qué sé yo, otro negocio más. Pero para no seguir ampliando el tema del álbum y pasar a otro tema, pregunto yo, ¿qué coleccionan ahora? ¿O en qué andan ahora? Bueno, a ver, colecciono de todo, qué sé yo, no sé. De mis grandes pasiones colecciono casi cualquier cosa. O sea, una de mis grandes pasiones son los videojuegos. Ya en videojuegos tengo consolas, no solo las nuevas, sino también mucha consola retro. Tengo un Family, tengo una Play 1 funcionando, una Play 2, consolas portátiles, una Nintendo 64, en fin, Game Gear, un montón de consolas retro y más nuevas. Después mi colección más amplia tal vez es la que tiene que ver con los cómics, que es algo que leo desde muy chico y que se convirtió en coleccionismo. Creo que fue algo así como todo, también tratando de acordarme la otra vez el año, es entre el 96 y el 97, que se dio una particularidad que es que a través de los kioscos de revistas empezaron a editar y distribuir en castellano cómics de Marvel. Se llamaba Marvel Forum, era de Planeta de Agostini. Salían 2 pesos con 40 cada número. Y me acuerdo que llegué a un primer día de clases y un amigo se cayó con una bolsa con un par de esos cómics. Y nada, tipo el dibujo, el arte, lo que pasaba ahí me voló la peluca. Hoy si lo miramos debían ser cómics de más o menos cuando se estaba publicando originalmente en Estados Unidos, unos añitos después tal vez de eso, la era de Apocalipsis, esos grandes hitos de los cómics de Marvel. Ahí fue cuando empezó realmente mi momento de empezar a coleccionar cómics a conciencia. Eso se fue, como por así decirlo, profesionalizando en términos de decir, bueno, hay cómics que me los compro en el issue, la revistita, para guardarla, y después me compro el tomo compilatorio, TP, hardcover, como le quieran llamar, para leerlo y que ese se llene de grasa de dedo, de mugre, de lo que fuera, y no me importe nada, ¿no? Lo otro es una inversión para el precio de la historia, ¿no? Los estás guardando para después ir. Sí, bueno, no sé, yo siempre históricamente dije que esto algún día lo iba a hacer guita, conociéndome, no, y tal vez quienes lo dilapiden sean mis hijos o mis nietos o no sé, algo así. Yo creo que me voy a ir a la tumba y me van a enterrar como si fuera un faraón egipcio con todas esas cosas alrededor, porque me va a resultar muy difícil venderlo alguna vez en la vida. Justamente hablando de cosas de ir profesionalizando esta colección, yo empecé a juntar hace 4 años lo que se llaman cómics gradeados, que son los que vienen guardados en unas cajas de plástico, sellados, que tienen una graduación que dice, bueno, esto es un cómic conservado en 9.8 de 10, etcétera. Que lo mismo, eso se va valorizando todo el tiempo. Un amigo me decía, bueno, pero esto es como invertir en un plazo fijo. Y yo le decía, sí, obvio, esto va incrementando valor y demás. No me imagino jamás desprendiéndome de nada de esas cosas, pero jamás, bajo ningún punto de vista. Y algo muy vinculado a eso es las figuras. Las figuras de colección, también otra amplia colección que tengo. Yo antes de que te metas en figuras y demás, me gustaría marcar bien el paralelismo de 2 coleccionistas distintos, ¿no? Tenemos acá a Agustín, que tiene una pasión por los cómics y se quiere enterrar directamente con los cómics, con los issues, literalmente. Y Edu, que al primer postor que le quiera comprar la moneda del Diego, va y se la ofrece de una, ¿no? Como hay un contraste ya entre los coleccionistas también. Muy interesante. Pero seguí con la figura si querés. Bueno, sobre eso que decías, ¿no? Tengo un muy amigo mío, de hecho fue mi testigo de casamiento, que tiene una comiquería. Y él me dijo, no, mira, uno colecciona cómics hasta que vendés tu primer cómic. El día que lo vendiste y te das cuenta de que con eso puedes hacer guita y la satisfacción de venderlo y pensar que a lo mejor puedes comprar otra cosa, qué sé yo, dice, ya está, todo eso que tenés en la cabeza se te va. No sé, todavía no lo compré ni un poquito, ¿sí? De hecho, una de las grandes cuestiones acá en casa es tipo asegurarme que siempre haya algún recoveco en el que pueda guardar las cosas, porque el día que no las pueda guardar, yo y los cómics, todos afuera.
Es que yo lo puedo entender en el sentido de, por ejemplo, los cómics, las películas, todo ese tipo, los videojuegos, que es distinto con las figuras, ¿no? Los cómics, las películas y los videojuegos, de alguna manera vos lo podés preservar y tenerlo el físico ahí, pero digamos que no es material que googleando no se consiga o que no se haya reimpreso, ¿no? O sea, por ahí hay cosas que no se editaron más, pero muchas cosas clásicas y buenas como que se reeditaron o están disponibles para conseguir por otros medios no tan legales en internet, mientras que por ahí una figura no. Entonces yo por ahí entiendo lo que te quiere decir tu amigo en el sentido de, mira, te estás desprendiendo de algo físico que te va a beneficiar a nivel financiero, y tampoco es algo que no podés recuperar o no volver a acceder en ningún momento. También otra cosa a discutir es, con este tipo de cuestiones, cuántas veces revisitamos aquello que coleccionamos, ¿no? Que bueno, es otro tema aparte. Pero para mí va por ese lado, ¿no? Que quizás es el diferencial que tienen las figuras. Que creo que es una de las cosas que más tengo yo. No sé si es por eso, inconscientemente, pero me parece que va por ese lado. Dos cosas iba a decir. Primero, Agus, vos estabas hablando del tema del lugar para poner las cosas. Yo te digo, por la cámara veo que esa pared de ahí atrás está muy vacía. A esa pared le falta un par de repisas para poner algunos muñecos o algunas consolas, me parece. Eso por un lado. Y por el otro, contestando a la pregunta inicial de qué coleccionábamos, yo tengo como distintas cosas y parecido a lo que decía Agus. Capaz que en cierto momento me empezó a gustar tal cosa, entonces empiezo a buscar coleccionar de eso. Tengo unas colecciones que salieron de muñecos de DC, que también salieron en los kioscos de diarios. Bueno, mis muñecos preferidos son los Funko Pop. Tengo algunos cómics y sobre todo en este momento me gusta coleccionar libros. No sé si los leo, pero tengo como muchos libros, muchos he leído, muchos otros no, pero me pintó para ese lado. Últimamente me pintó para ese lado. Yo complemento que no dije actualmente. Creo también, como dijeron ellos, que se diversifica un poco. No me quedo con una cosa en particular. Tuve época de más cómic o más libro, tuve época de más figuras. Hoy en día quizás voy más por el lado de las figuras. Se podría decir que colecciono videojuegos en algún punto, porque trato de comprar físico siempre que compro para la consola, pero yo no lo veo tan así porque muy de grande, digamos, compré original. Digamos que hasta la generación de PlayStation 2... En Argentina, por lo menos donde vivimos nosotros, conseguir un original no es que uno no quería y quería ser piratón y no quería pagar de más. Directamente era muy difícil de conseguir un original. Ibas a cualquier casa de videojuegos y te vendían la copia. Ya era un estándar de que la consola la tenías chipeada y que podías leer copias. Con lo cual nunca tuvo valor por ahí de pendejo tener el original o... más allá de la consola, ¿no? Que era intruchable, entre comillas, hasta que aparecieron los emuladores en nuestras vidas. Pero hoy en día quizás no lo tomo tanto como colección porque es algo que surgió mucho más adelante. Sí, el tema de los cómics y de las figuras que creo que fueron un poco de la mano, ¿no? O sea, me empezó a interesar todo el tema de los cómics y de ese palo. Y bueno, después vos lees... te empiezan a interesar los personajes, empezás a consumir las películas también de los personajes y querés tener un souvenir, un recuerdito de aquel personaje que te gusta mucho, que te identifica. Muchas veces ni siquiera el personaje principal, sino que por ahí alguno que aparece ahí de costado, pero que te copó. Creo que una de las primeras figuras que compré fueron a causa de nuestro amigo en común, Damián González, que estuvo de invitado en el capítulo de manga y anime, y fue una figura de Goku, haciendo honor justamente a la temática de la que él habló. Es un Goku de Van Presto que está haciendo la pose del Kaioken. Muy bueno. Me acuerdo que lo pagamos con Damián 350 pesos. Hoy no compras un sexto de un Funko Pop. Y no, la figura está buenísima.
Y bueno, con ese arranqué y dije, che, están buenos, están lindos. Y ahí empecé. Y obviamente, a ver, de a poquito, no poniéndome obsesivo de tengo que tener todo ya, porque la situación financiera tampoco me da. Pero no, de a poquito ves alguno que te gusta. Por ahí a veces tenés que priorizar, este sí, este no. Por ahí esta marca no, es prohibitiva para mí. Voy por esta otra. Espero un poquito a que salga, a que esta otra marca tenga los derechos y lo pueda hacer. Pero creo que el gran grosso de lo que colecciono hoy en día se divide más que nada en los libros y cómics que tengo y las figuras. Va por ahí. Después los juegos no lo considero tanto porque es más un consumo actual y no tanto de revisitar lo viejo o tener cosas más antiguas. Claro, bueno, decías lo de los cómics y las figuras como muy unidos, y coincido plenamente. De hecho, la primera figura que me compré pensando realmente más en términos de coleccionista fue un muñeco de Spawn. Spawn, cómic que cuando lo leí, tipo, me marcó automáticamente, me enamoró absolutamente, sigue siendo uno de mis personajes favoritos, siguen siendo cómics que sigo leyendo con mucha pasión. Y me acuerdo que acá pasó todo como muy junto con Spawn, ¿no? Spawn tiene muchos años en el mercado, pero acá aterrizó como todo junto. Editorial Vid, que era una editorial mexicana que editaba cosas de Image Comics, y también editaba en ese momento Batman y otras cosas de DC, trae Spawn, año 97 más o menos, y a su vez, a los pocos meses, un año como máximo, iba a salir la película de Spawn. De hecho, por eso Vid empieza a editarlo. Y con todo eso, obviamente, las comiquerías que había acá, Camelot siendo una de aquellas grandes insignias de fines de los 90, habían traído los cómics y las figuras que en Estados Unidos ya iban como por la serie más o menos 4 o 5 de muñecos. Yo recuerdo que el primero que me compré era un Spawn vikingo, que todavía lo tengo, que es una joya el esculpido que tiene. Era ya de las series más avanzadas, pero Spawn también había salido en el mercado común en las jugueterías de barrio. A la par que, por ejemplo, figuras como los Mighty Max, que fueron algo que yo coleccioné en su momento, no sé si ustedes lo recuerdan, eran unos sets donde vos tenías un personaje muy chiquitito y adentro se abría y tenía un montón de actividades. Veo que ahí asienten y dicen que también los coleccionaban. Yo tengo unos cuantos todavía. Perdón. Quiero hacer esta aclaración. Si escucharon el capítulo de los juguetes, de estos que está hablando Agustín, son de esta serie, es el juguete que yo perdí en el jardín de infantes. O sea que a mí se me relaciona con algo negativo, con algo triste, pero fíjense que no nos pusimos de acuerdo, no dijimos nada y hizo la misma descripción que yo. Era como los Polly Pocket para chicos. Un set chiquitito para que jueguen los nenes, entre comillas, ¿no? Exacto, y eran fantásticos. De hecho, para mí eran mejores que los Polly Pocket. Tenían más cantidad de detalles en todo. Polly Pocket se cerraba y normalmente era un círculo, un corazón, qué sé yo. Cero textura por fuera. Después los empezaron a evolucionar un poco, pero los Mighty Max, por ejemplo, el primero que yo tenía, lo cerrabas y era una cabeza de un Triceratops. De vuelta, los dinosaurios siempre presentes. Y tenía las texturas de las escamas del dinosaurio. Bueno, y también, junto con la época en la que estaban los Mighty Max, habían salido, por ejemplo, 2 figuras a la par, a la venta en las jugueterías, que eran las figuras de Marcianos al Ataque y las de Spawn, que venían con un cómic, que era la serie 1 de los muñecos de Spawn, venían con un cómic que las acompañaba. Y tengo muy patente el recuerdo de estar en El País de las Maravillas, juguetería argentina de aquellas, tenía muchísimas cosas importadas, era un lujo. En el Shopping Caballito en particular tenía un local en el subsuelo, entrando a ese lugar con cierto dinero que me habían regalado por algún evento que no recuerdo cuál era, y me iba a comprar algo. Y me terminé decantando por el Marciano al Ataque en lugar de la figura de Spawn. En ese momento todavía no había leído el cómic de Spawn. Años después, obviamente, me arrepentí. Ahora, siendo coleccionista de adulto, McFarlane, tipo que sigo admirando por todo lo que ha hecho siempre, decidió hacer un Kickstarter para relanzar esa figura
en un tamaño mayor. Sí, tal cual, las figuras de DC de McFarlane de ahora son una locura. Diego me las mostraba recién para Leo, sí. Tengo unas cuantas en una vitrina, Edu puede dar fe de eso, y siguen llegando. Y van a seguir llegando porque mientras este ser diabólico siga sacando figuras de la calidad que las viene sacando, voy a seguir comprándolas. Pero hice un Kickstarter de la primer figura de Spawn. Es una réplica de ese Spawn original que no sé, debía medir 10-12 centímetros. Ahora es una figura un poco más grande, debe medir casi 20 y pico. También viene con el cómic, etc. Y nada, obviamente sacó, pensando en todos los fanáticos coleccionistas, la edición estándar, que es la que se parece más a esa original. Después una que se llaman algo así como Artist Proof o una cosa por el estilo, que es como la misma figura, pero en gris. O sea, es como salen las pruebas de fábrica, básicamente antes de que las pinten. Y después hay una más que tiene el traje como un poco retocado para que se parezca más a lo que ellos llaman el Spawn moderno. Obviamente podías comprar una, podías comprar la otra, podías comprar las tres. Yo me compré 2 packs de las tres, que van a llegar en algún momento de 2021, salieron ahora en 2020. ¿Con qué objetivo? Comprar 2 packs de las tres, ¿no? Bueno, uno para abrir, exponer, el otro para guardar y que acumule valor y venderlo. No sé si voy a llegar a que acumule valor y venderlo. Primero, me va a costar muchísimo desprenderme y todavía estoy en una batalla interna, pero tengo un amigo que insistentemente yo le dije, participa del Kickstarter porque te vas a arrepentir cuando veas lo buena que va a estar la figura. Efectivamente se está arrepintiendo enormemente y me preguntó si yo estaba dispuesto a venderle alguna, ¿no? Dije, sí, tengo un segundo hermoso tercer pack pack de 3 figuras que está por venir. No sé, todavía estoy en la disyuntiva de si lo voy a hacer o no. Tal vez sea la primera venta. Entre las que comprás y no vendés, ya estaríamos diagramando un mausoleo, ¿no? Ya para los últimos días un mausoleo ya es una inversión asegurada. Yo creo que tendrías que elegir una de todas para que te lo metan adentro del cajón, así abrazado. Sí, sí. La preferida la tenés que llevar ahí. Totalmente, ¿no? Aparte yo soy de los tipos que dice, a mí me entierran así entero, ¿no? No me hagan ceniza, nada. Este cuerpito, así como está, a un cajón, por favor, y de ahí a la tierra o donde sea, pero no desperdicien todo esto. Un comentario que me quedó en el tintero, hablando de McFarlane, de Spawn y toda la bola, muy buenas capas. Muy buen movimiento de capas. Todo lo de Spawn y lo de McFarlane, excelente. Dicho esto, pregunto, de lo que tienen actualmente, ¿cuál es la pieza que más les gusta? ¿Sabés qué? Me imaginé que iba a haber una pregunta por este lado y estaba pensando, yo no sé, tengo como una disyuntiva grande, porque la verdad que últimamente con las cosas que está sacando McFarlane hay cosas muy muy buenas. Creo que igual por ahora la figura que tengo que más me gusta es un Evangelion de Bandai de la serie que se llama Metal Build, que son unas figuras que tienen pedacitos de metal que son muy buenas desde la cantidad de detalles que tienen. Tal vez son una versión un poco modificada de lo que es un EVA tradicional, tienen algunas diferencias. Si uno lo quisiera comparar uno a uno con el cómic, no sé, las sombreras son un poco distintas, sé yo, pero tienen un nivel de detalle, de articulación y demás que cada vez que miro esa figura me enamoro de la figura, no lo puedo evitar, me encanta. Pelea muy de cerca con un Optimus Prime que tengo de 3-Zero que tiene muy buenos detalles también. Y hasta, yo les diría, no sé si es una cuestión mental mía o qué, pero cuando lo saqué de la caja yo le sentí olor como a grasa de auto. No sé, es como ahí, están ahí. Pregunta, ya que los dos son robots comandados por personas, los famosos mechas. ¿Escala, tamaño de esos bichos? Mirá, el de Optimus es escala 1.6, con lo cual, siendo que Optimus es un robot enorme, es bastante alto, debe medir unos 30 centímetros casi, o un poquito más. El EVA es un poco más chico,
Lo que pasa es que lo que hace que el EVA sea tan completo como figura además es que viene con una base para apoyarlo que se parecen a las lanzaderas que ellos tenían para salir a la superficie desde el Geofront. Entonces eso hace que la figura sea súper completa y hasta parezca más grande en dimensiones de lo que realmente es. Y después por el lado de los cómics, no sé si realmente, obviamente creo que mi número 1 de Spawn es una de mis cosas favoritas. Desde ya que está destrozado porque lo leí del derecho y del revés 88 millones de veces. La vez que me lo compré, me acuerdo que ni bien llegué a mi casa me senté, lo leí y creo que en el transcurso de esa primera semana lo debo haber leído todos los días por lo menos 2 veces, porque el arte, todo era excelente. Entonces está, pobrecito, desvencijado. Como ítem de colección creo que no vale ni 2 centavos, pobrecito, entre el estado que está, que es una edición de vida y demás. Creo que no vale nada, pero tiene un valor sentimental enorme. Pero tengo un ítem particularmente que le tengo como mucho aprecio, que es lo que fue mi primer CGC, mi primer comic graded, que también tiene que ver con una cosa que me apasiona mucho desde chico, que es el número 1 del cómic de los Transformers de Marvel en Estados Unidos. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero Marvel compra los derechos de los Transformers para ayudar a que salieran. O sea, fue todo un acuerdo, era una cosa multimediática los Transformers cuando iban a salir. Les compraron los derechos a unos muchachos que tenían esta idea de los robots que se transformaban, y Marvel y lo que en ese momento era Hasbro terminan haciendo este super lanzamiento en el que salen las figuras, salen los cómics y sale la serie de televisión. Pero en particular los cómics lo que tenían es que hubo 2 tiradas de cómics a la vez. Una americana y por otro lado otra que era británica. Porque Marvel editaba cómics en el Reino Unido también y tenían una edición distinta. Planeta de Agostini los empezó a compilar hace unos años y están en unos libros de tapa dura que se llaman Clásicos USA y Clásicos UK. No son lo mismo, o sea, no es que es el mismo cómic editado, no, son 2 sagas completamente distintas. De hecho, el cómic de los Transformers era una miniserie originalmente de 4 números, terminó teniendo 80. De hecho, el número 80 dice el último issue, algo así como el último issue, el número 80 de una miniserie de 4. Parecido a lo que pasa medio en broma con el autoestopista espacial o Hitchhiker Guide for a Galaxy, que es una serie de libros en la que originalmente iba a ser una trilogía y al final son 5 libros, y el último dice, bueno, el 5.º libro en una trilogía de libros. Bien, yo, si vamos también por el tema de los muñecos, aunque tengo muy pocos, creo que el que más me gusta es un Funko Pop que salió por por el 80 aniversario de Batman, que viene en una caja negra y dorada, que hay hicieron muchas versiones de Batman, y este en particular que tengo yo es el Batman del número 1, digamos, que viene con los guantes violeta. En el primer cómic de Batman aparecía con el traje común, digamos, un poco cambiado porque tenía otras tonalidades, y los guantes eran violeta. Y este Funko Pop que tengo yo es justamente representa a ese primer número, y ese es uno de los objetos que más me gusta en cuanto a muñecos, digamos. Ese es el que dijiste que al final del capítulo ibas a poner para sortear entre todos los oyentes, ¿no? No creo. No. Es muy buena. De hecho, toda esa serie de Funko es muy buena. Uno que me quedé con muchas ganas de comprarme en esa edición de 80 años de Batman era uno que es el Batman Drácula, que está basado en el cómic de Batman Drácula, un cómic excelente de Batman que recuerdo que cuando lo leí fue nada, una de esas grandes revelaciones. A mí Batman me gusta con las orejas puntiagudas, la capa lo más larga posible y que dé realmente miedo. Kelly Jones para mí es el mejor dibujante de Batman ever. Salieron muchos de esa serie. Y lo que sí me decepcionó mucho
el buscarlo en la aplicación, porque Funko tiene una aplicación para que vos veas si las cajas son originales, etcétera, y te dice el precio de cada uno de los muñecos. Me decepcionó mucho ver que está en un precio promedio con respecto a todos los otros. Pensé que la verdad para hacer una edición aniversario iba a salir un poquito más por lo menos. Igual acá te hago la pregunta en paralelo con el invitado de la fecha, que es: si se te diese la posibilidad que valiese 5 veces más de lo que sale uno promedio, ¿lo vendés o no? Ese en particular no. Ese no. Pero tengo otro que después fuera del aire voy a hablar con Agustín a ver qué opina él. Pero ese en particular no. Ok. No, yo ya dije, a mí me cuesta mucho pensar en venderlos, pero sí me pasó una vez por estas cuestiones de cómo cambian los precios de los objetos coleccionables que había un local que se llamaba SW Toys o algo por el estilo, muy especializado en cosas de Star Wars, pero que en un momento también tenía más variedad de Funkos. Tenían un Funko que fue la única vez en mi vida que lo vi, que era de Marcianos al Ataque. Fantástico Funko. Y en un momento dije, bueno, seguramente va a salir más caro. Es un Funko que particularmente además es de los primeros que se hicieron en su momento. $500. Me dijeron así de una, sí, sale, está a la venta, $500. Se me atragantó todo en ese momento, no tenía forma de tener $500. Y le dije, gracias, nos vemos. Tampoco sé si gastaría $500, particularmente en una figura de ese tipo, ¿no? Tal vez en una estatua un poco más compleja, como las que hay de Sideshow, Prime One, o esas compañías que hacen estatuas en escalas mucho más grandes, con un nivel de detalle bastante más elaborado. Gastar $500 estando acá en Argentina, le diría que hasta es barato, no suelen bajar de los $750, $1000 en promedio cada una de esas figuras, pero bueno, nada, eso fue un shock de realidad respecto de cómo se mueve el precio de los Funkos, sí, sinceramente. Sí, y también cómo se mueve acá desde el tercer mundo, ¿no? Digamos. Porque, bueno, ustedes han viajado y lo saben, y yo lo sé porque ustedes me lo han contado, pero creo que es moneda corriente ir a supermercados en Estados Unidos y te encontrás Funko que salen 2,50 mangos y acá te los venden en una comiquería a 4 lucas. Igual no, a ver, lo que tiene, por ejemplo, afuera es que vas a un supermercado y no solo Funko. Tenés NECA, por ejemplo, que NECA es una marca que acá ya tiene un tier más alto todavía. Y hay toda una parte de coleccionismo, está separada de la parte de los juguetes. Está como en un sector de coleccionismo y tenés alguna marca un poquitito más premium. Obviamente no tenés todo, pero tenés un poco más de variedad. De todas maneras, yo hay algo que creo que es probablemente o no necesariamente la figura que más te guste de tu colección es la más cara. O sea, puede tener un valor afectivo que trasciende el valor monetario. Y puede ser incluso algo más barato y que no lo quieras vender igual, aunque sea algo que sea más barato. O, bueno, en fin, ahí ya se mueve un poco más la pasión de cada uno que la cuestión financiera en sí, pero también es algo que habría que destacar, o que por lo menos creo yo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos. Creo que en cuanto al coleccionismo, el valor real que tiene cada uno de los objetos, muñeco, libro, cómic, lo que sea, es el que el coleccionista le puede llegar a dar en cuanto al valor sentimental, digamos. El valor monetario, lo que decíamos, puede subir, puede bajar, puede estancarse, o algo que nosotros capaz que lo pagamos súper caro porque nos gustaba, después nos terminamos dando cuenta de que sale más barato, o al revés. Pero en cuanto al coleccionismo, capaz que algo que no dijimos al principio del episodio es que el coleccionismo, el coleccionar algo, tiene esto de el valor que uno le da a los objetos que colecciona. No sé,
Pongo un ejemplo súper burdo. Yo tengo guardado de cuando era chico, y ya lo hemos hablado en el capítulo de los juguetes, el Megazord de Ninjord, que se transforma, cambia la cabeza y le salen los hombros, todo eso. Que estoy seguro de que en su momento salió un montón de guita, lo tuve un montón de tiempo guardado y ahora lo tengo exhibido acá en mi casa. Y yo necesitaba tener algún muñeco de los Power Rangers para acompañar a ese Ninjord que estaba ahí parado. Y Diego, con Diego encontramos, de hecho él me regaló uno, los muñequitos muy parecidos a los Funko Pop que habían salido en Burger King, que eran de todos los Power Rangers. Ahora me falta uno solo, que es el amarillo, el resto los fui consiguiendo, pero lo que decía, para mí están buenísimos y que quedan recontra bien ahí acompañando al Ninjord, esa colección de los Power Rangers, y son muñequitos de McDonald's, que no sale más, o de Burger King, que no sale más de lo que sale la cajita feliz y que ahora, buscando un poquito, se podrían llegar a encontrar, pero para mí tienen un valor sentimental, no sé si sentimental, pero por lo menos decorativo, que no es el valor que tiene la pieza en sí mismo, ¿no? Bueno, yo me voy a ir al otro extremo, ¿no? Tipo, algo muy caro que a lo mejor a uno al final no le representa tanto. Sigo contento de tenerlo, pero tal vez no me representa tanto como me representaba en ese momento. Batman Damned, Batman Condenado, número 1, súper polémico. Estaba el miembro masculino de Batman visible por un error de tintado aparentemente. Un número que en su momento DC dijo: yo no lo voy a reimprimir jamás, y si lo reimprimo nunca más va a ser de esa forma, ¿no? De hecho, todas las versiones que surgieron a partir de ahí de Batman Damned, tomo compilatorio, el que sea, eso está retocado y está más oscurecido que en el número original. Tengo Batman Damned, números originales obviamente, de todo, en los issues que fueron saliendo, tengo la colección completa, pero además tengo un comic graded, que es mi número con mayor graduación, tiene 9.9, o sea, está prácticamente perfecto. Es la cubierta alternativa de Jim Lee, de ese primer número de Batman Damned. Ese lo compré por dos cosas. Uno, porque 9.9 es muy raro conseguir algo, ¿sí? Y dos, porque es ese evento tan particular que se dio y todo ese escándalo. Lo loco que tiene es que cuando lo recibí, yo pensé que CGC en general, cuando el issue es un key issue por algún motivo, aparece por primera vez un personaje, hay un cameo, la muerte de algún personaje, alguna cosa así, lo destaca. No tiene absolutamente nada que lo destaque. O sea, fuera de que uno sabe de que está eso, no hicieron ninguna referencia a ese tema, ¿sí? Fuera de que se sabe que es un first printing y que los coleccionistas sabemos que en el first printing es donde eso pasó y que no va a haber second printing, etcétera, 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 no tiene ninguna mención. Y por tonto que parezca, eso para mí le quitó un montón de valor a ese número en particular, ¿sí? Yo esperaba que la etiqueta dijera explícitamente eso, porque es como una muestra más de lo que pasa, es como la evidencia de lo que hay por dentro de ese cómic que nunca vas a poder abrir, además, pues nunca lo vas a poder tocar en tu vida, y eso para mí le quitó un valor. Insisto, es muy extraño lo que me pasó con ese número. Lo sigo teniendo, no creo que jamás lo vaya a vender, pero me pasó eso. Aclaramos una aclaración importante para las personas que están escuchando este podcast y que no conocen de estas ediciones de cómics. Son unas ediciones que vienen cerradas al vacío en plástico, sellado, con una etiqueta graduada, como dice Agus, y justamente la particularidad es que son coleccionables porque no se pueden abrir, o sea, no es un cómic que uno tiene en un folio y que lo saca para leer y después lo vuelve a guardar ahí adentro, sino que quedan como enmarcados y sellados ahí para no abrirse nunca, digamos. Hay una forma de abrirlos, en realidad. Vos podrías conseguir que, por ejemplo, ese autor haga una firma, y CGC tiene como un proceso en el que si vos se los mandás a ellos y ellos
gestionan la firma, que son las únicas firmas que ellos realmente reconocen como Signature Series, ellos lo abren, hace que se firmen y lo vuelven a guardar, y es como que se aseguran de que no pierda graduación en el momento. Es como el único proceso válido que ellos tienen para que eso suceda, ¿sí? Pero, digo, Claro, si pero uno lo hace, no lo abrís para leerlo, digamos. Vos no podés no, abrir y ir a esa viñeta tan particular para verla y después volver a cerrarlo, digamos. tal cual, por eso tengo la tradición. Pero, ¿sabes qué? Mi amigo que tiene la comiquería me contó que tenía un cliente que compraba estas ediciones y lo primero que hacía era destruir el plástico todo, porque lo único que le interesaba era el cómic. Pero de esa forma se aseguraba de tener un cómic que estaba auditado por alguien con esa calidad. Entonces él podía decir, tengo un Flash 123, por ejemplo, en 7.0, porque vino en 7.0. Tipo, no es que un revisor de una comiquería cualquiera dijo, no, si esto está en calidad 7.0. No, CGC certificó que eso está en 7.0 y el número que yo tengo está en 7.0. Y él, nada, los abría y los miraba y demás para asegurarse también de que por dentro realmente el cómic estuviera así, ¿no? O sea, de que no le hubieran recortado algo, porque creo que tal vez de vuelta hoy no se ve tanto, pero cuando los cómics se empezaron a imprimir, había mucha publicidad dentro de los cómics. Hoy sigue habiendo publicidad, pero había mucha publicidad apuntada a cosas muy particulares, como por ejemplo cupones de descuento. Entonces la gente a lo mejor recortaba el cupón de descuento, el cómic después lo guardaba tal y como estaba, pero eso estaba recortado. Y de hecho, CGC dentro de sus graduaciones tiene normativas para cuando le faltan ese tipo de cosas a un número, y a veces, incluso cuando se habla de graduaciones más bajas, pero de números muy muy importantes, son súper meticulosos en especificar eso. Tipo, si adentro está recortada una publicidad que había. O sea, ese tipo de cosas son súper meticulosos en ponerlas porque garantizan de que la graduación está dada, ¿sí? Y a lo mejor tiene un par de puntos menos, pero por eso, que por dentro la historia principal y qué sé yo, si alguien lo abriera, bla, estaría perfectamente conservada. Esto me trae como varios disparadores, en realidad, lo que acabas de comentar, porque lo que dice Agustín es como un recontra extremo del coleccionismo. Obviamente, cada coleccionista es su mundo y tiene sus prioridades, sus características y demás. Y bueno, obviamente tiene un montón de controles, como él dice, es recontra riguroso. Pero también está bueno bajar el mensaje de que si quieren coleccionar, tampoco es necesario recurrir a estos organismos, ni instituciones, ni a graduarlo y todas esas cuestiones, sino que se puede ajustar al deseo de cada uno. Y de la mano de esto, me gustaría decir como recomendación que, si bien, que ya lo nombró Edu, su pieza más valorada emocionalmente y afectivamente es un Funko Pop de Batman. Yo no soy muy fanático de los Funko Pop, la verdad no es una figura que me guste, no me gustan en general, pero sí le tengo que reconocer un montón de bondades que voy a hacer en este momento, porque creo que son la marca o la línea de más fácil entrada para cualquiera que tenga ganas de coleccionar figuras. ¿Por qué? Primero que nada, porque tienen franquicia de casi todo. ¿Te gusta Harry Potter? Funko Pop. ¿Te gustan los Simpsons? Funko Pop. ¿Te gustan películas de los 80? Funko Pop. ¿Te gustan películas de los 90? Funko Pop. ¿Te gusta Marvel? Dale Funko Pop. ¿Te gusta la competencia DC? Dale Funko Pop. O sea, tiene absolutamente todo, ¿no? Y si me pongo a enumerar todo, no termino más. Con lo cual, ya de por sí, digamos que casi cualquier cosa que vos quieras buscar, lo vas a tener. Segundo, si bien también mencionamos de que por ahí en otros países son más moneda corriente, dentro de las tiendas especializadas, los Funko Pop, creo que también son de los coleccionables o de los muñecos más fáciles de conseguir. Comiquería seguro tiene alguno. Diversas páginas de Instagram también tienen. Lo único que yo diría ahí como recaudo es: chequeen el tema de los precios. Lo barato sale caro a veces. Hay mucho bootleg. Bootleg son los truchos, las falsificaciones. Y bueno, obviamente lo ideal, si uno se lo quiere comprar, es
tener en cuenta qué está comprando. No hay nada de malo en comprarse uno trucho, siempre y cuando uno sea consciente de que está comprando el trucho. Si le venden uno trucho a precio de original, haciéndolo pasar por original, ahí sí es una estafa. Pero también son fáciles de conseguir, o sea, son muy conseguibles. Creo que, de hecho, es algo que acercó mucho el coleccionismo al público más masivo. Quizás no tan de nicho, no tan nerd, entre comillas. Así que, si bien a mí no me gustan estéticamente, o sea, tienen una línea estética que no banco tanto, reconozco que son una muy buena puerta de entrada al mundo del coleccionismo para cualquiera que esté escuchando hasta este momento del podcast y tenga ganas de entrar de alguna manera. Complemento antes de darle la palabra al resto de los integrantes, que no dije cuál es mi figura favorita o cuál es mi pieza favorita, y lamentablemente es una que no tengo en exhibición porque necesito un buen lugar para exhibirla, es decir, una buena vitrina, y es una figura de Link de la leyenda de Zelda, de la marca First Four Figures, del juego, del último que salió, del Breath of the Wild. Es la figura más cara que tengo también. Y nada, es impecable. El nivel de detalle, el personaje, la saga de videojuegos. Amo todo. Así que mi figura favorita lejos. Pero no es la última que adquirí, obviamente. Después me gustaría saber la última que adquirieron. Pero esa es mi favorita, la de Link de la leyenda de Zelda de First Four Figures. Para completar sobre los objetos que coleccionamos, tengo también otro que es de mis preferidos, que es un libro de Batman que salió con respecto a los 75 aniversarios, que recopila, no recopila las historias, sino que te cuenta el contexto y hace una breve sinopsis de cada uno de los números desde el primero que salió hasta ese momento los 75 años, día por día o semana a semana, y te cuenta de todas las líneas que hayan salido al mismo tiempo, porque capaz que salía de Detective Comics una y de otra línea salía otro, y te muestra las portadas de cada uno de esos y la sinopsis. Ese es otro de los objetos que tengo y que de los que más me gustan. Pero para ir cerrando este episodio, tengo una última pregunta para ustedes, y es lo que decía Diego antes: ¿cuál es la última figura o objeto o libro o lo que sea que hayan adquirido y que hayan sumado a alguna de sus colecciones? Aus. Uy, lo mío siempre viene en tandas, o sea, es complicado porque mi última figura coleccionable no es una. Compré un lote de como 4 figuras, ¿no? Y eran figuras de McFarlane, básicamente. Una era un pack en el que venían Red Death, que es uno de los Dark Knights de Batman, que es el que se parece a Flash, con Flash en una especie de, junto con una especie de base que es como una roca, una cosa así para que los puedas poner. Y venía además, con toda esa compra, lo que compré fue Azrael con la armadura negra metálica de el último cómic de White Knight, Curse of the White Knight, que es donde él aparece primero con el traje más tradicional de Azrael y después con el que se parece a lo que aparece en la saga de Nightfall. Después también dentro de esa misma compra estaba el Batman de Dark Knights, que viene con las 2 hachas así como aparece en una de las tapas. Muy buena figura. Los Robins diabólicos que están con el Batman Hulaf, y el Batman Hulaf Sky Tyrant Wings, que es el que tiene las alas tipo de ángel, porque necesitaba con eso completar el build de figure de esa wave de McFarlane, que es el Merciless, que es otro de los Dark Knights. Así que tipo así en un saque es como que terminé armando el Merciless por un lado, tenía el Red Death, el Flash, el Azrael el Batman con el Batman Hulaf Sky Tyrant más el Robin. Eso fue
todo y vino tipo todo en paquete, así que no puedo decir cuál fue el último, bueno, no me acuerdo cuál fue la última caja que abrí, básicamente, para decirle en ese sentido cuál podría ser la última. Bueno, pero eso es un pantallazo, por lo menos de lo último de la colección, vale. Vino todo en la misma caja y vos fuiste abriendo, listo. Cuenta. Yo repito, no me puse de acuerdo con él ni nada, pero mi última figura también es una figura de Multiverse de McFarlane Toys, aprovechando de que ahora las están importando acá en el país, las está importando Vulcanita y son de más fácil acceso. Obviamente no están todas, pero se van consiguiendo de a poquito, eso está bueno. Y como a mí también me gusta, o sea, me gusta Batman y me gustan los videojuegos, fui por el Batman de Arkham Knight, porque me parece que es uno de los mejores. Estaba el de Arkham Asylum también, pero fui por el Arkham Knight, porque me encantó. Lo vi, de hecho le mandé una foto a Edu, le pregunté, che, ¿este Batman de dónde es? De Arkham. Entonces dije, listo, está bien esculpido, se nota y todo. Y le mandé, y me compré ese Batman. Así que esa es la última adquisición. ¿Y la tuya, Edu? Para no salir de mi línea de colección, me compré un Funko Pop que no había visto en ningún lado y que yo quería tener de alguno de Volver al Futuro, que es Marty McFly vestido como Clint Eastwood de Volver al Futuro 3. Bueno, el que no vio la película, primero no sé qué hace escuchando este podcast, debería estar viendo Volver al Futuro 3 o escuchar alguno de los podcasts, alguno de los episodios que nosotros hemos realizado sobre Volver al Futuro. Es una figura donde está Marty McFly vestido con la camisa rosa y celeste, con el sombrero y con las botas en la mano porque le eran incómodas y está en zapatillas. Me parece muy, pero muy bueno. Es otro de los que pensé que al pasarlo por la aplicación iba a tener más valor de los que en realidad tiene, pero bueno, son cosas que pasan. A mí me gusta muchísimo y completa muy bien la colección de los 3 DeLorean que tengo de cada una de las películas. Me faltaría agregarle un Doc Brown, un Funko Pop de Doc Brown para que estén ahí juntitos, pero bueno, será más adelante. Y así es como hemos pasado el día del coleccionista, conversando sobre nuestras pasiones, sobre nuestros gustos, sobre nuestras adquisiciones. Como mensaje final, me gustaría decirles a todos los que están escuchando este episodio que coleccionen lo que quieran, lo que les guste, lo que les apasione. Figuras, libros, cómics, tazos, figuritas, lo que sea que les guste. No hace falta gastarse un montón de guita, no hace falta ser recontra profesional, pero hay que hacerlo con gusto. Y que nadie nunca les diga cuántos estantes pueden ocupar en su casa. Eso es lo más importante de todo. Así que muchísimas gracias, Agustín, por todo tu conocimiento, por todo este tiempo que hemos compartido juntos y por contarle a todos nuestros oyentes de tus colecciones. Gracias a ustedes por la invitación, fue un placer, muchachos. Bueno, yo quiero aprovechar también para cerrar y agradecerle a Agustín, como agradeció Edu, para agradecerle también a todos los que están escuchando hasta este momento. Y nada, claramente se nota que Agustín es una persona que sabe de un montón de cosas, no solo de coleccionismo, así que si quieren que lo invitemos para otro episodio, por favor díganos en los comentarios o por privado y lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver si le podemos llegar a pagar el cachet. Nos dio para un capítulo, vamos a ver si nos da para pagarle otra aparición. Y nada, nos estaremos viendo si pinta en 15 días, quizás más, o quizás antes con algún WandaVision, no lo sabemos. A priori, esto fue Ahora Todos Tienen Podcast de Verano y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.